Muy buenas tardes, chicos, buenas tardes. Esperemos un ratito. Solamente hay 4 conectados. Un ratito, chicos, ya comenzamos. Déjenme enviar un mensaje a la plataforma. Ok, listo, chicos. Vamos a comenzar la clase. Vamos a compartir el libro de segundo de bachillerato. Okay. Tenemos ahí en la página 186. Tenemos resolución de triángulos rectángulos. Ok. El día de ayer no le pude dar esa clase por motivo de que había problema de conectividad, pero ya el día de hoy, ya ahorita sí ya me dieron solución a ese problema y vamos a comenzar a trabajar. Okay. Me dice, cuando se tiene un triángulo rectángulo, basta conocer algunos datos para determinar todas las partes del mismo. Resolver un triángulo rectángulo consiste en encontrar los valores de todos sus lados y ángulos. Al resolver un triángulo rectángulo podemos tener los siguientes casos. Caso número 1, conocemos la medida de 2 de sus lados. Para ello, lo primero que debemos de calcular es 3 puntos referenciales ahí. Okay. Luego se va aplicando otras cosas. Conocemos un ángulo agudo y la medida de uno de sus lados. Okay. Ya se las explico. Para reflexionar, propiedad fundamental de los triángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo siempre debe de dar como resultado 180 grados. En particular, en un triángulo rectángulo, los demás ángulos agudos deben de sumar 90 grados.
Dejamos de compartir esto. Si hay algún problema de audio o de pantalla, me avisan, me confirman, ¿ok? Sí me escuchan, ¿no? Hola. Sí, ok. Sí, hágame más que sea una reacción porque no los veo a ustedes, no sé si me están escuchando. Ok. Vamos a hablar punto por punto lo que estábamos hablando el día de ayer, que no se pudo transmitir por problemas. Okay. Me dice triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. La suma de sus ángulos internos deben sumar 180 grados. 180 grados es lo que me dice su libro. Okay. Además, ¿qué es lo primero que se hace cuando conozco dos lados del triángulo? Se calculan los ángulos internos. Se calculan los ángulos internos. Literal B se calcula el lado faltante. Se calcula el lado faltante. Para calcular el lado faltante se debe de emplear ¿qué cosa? Participe. ¿Qué cosa se debe de emplear? El teorema de Pitágoras. ¿Qué cosa? El teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ok, correcto. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Una vez que ya conozco los ángulos internos y conozco todos los lados del triángulo rectángulo, entonces puedo ya trabajar el literal C. Es calcular las razones trigonométricas. Calcular las razones trigonométricas. Es cuando conozco los dos lados del triángulo. Cuando conozco un ángulo y un lado, es muy diferente. Si ya está copiando, me avisa. Si no, igual queda ya grabado el video y ahorita sí ya puedo subir tranquilamente
los videos de clase y no hay ningún problema para que usted se distraiga. El segundo caso que nos propone su libro. El segundo caso que me propone su libro es conociendo el ángulo y un lado del triángulo. Conociendo el ángulo y un lado del triángulo. Puede ser el cateto opuesto con la hipotenusa. Puede ser el ángulo y el cateto opuesto. Puede ser el ángulo y la hipotenusa. Puede ser el ángulo y el cateto adyacente. ¿Okay? Pero ¿qué se hace primero? Primero se calculan los lados faltantes del triángulo. Para ello se emplean las razones trigonométricas. Pero solo se consideran los datos que me plantea el ejercicio. Los datos que me están planteando el ejercicio. Una vez que yo conozco todos los lados, puedo tranquilamente calcular el ángulo faltante. Que también debo de emplear ahí para calcular el ángulo faltante, la inversa de las razones trigonométricas. ¿Sí o no? ¿Qué más debo de hacer ahí? Una vez que ya conozco todos los lados, conozco los ángulos internos, el último sería calcular las razones trigonométricas. Una vez que ya conozco todos los lados, conozco todos sus ángulos, lo que debo de hacer es calcular las razones trigonométricas. Una vez detallado esto, vamos a poner todas las fórmulas para cuáles son las razones trigonométricas. ¿Para qué me sirve una razón trigonométrica? ¿Para qué la empleo? ¿Dónde la empleo? Se la emplea para saber
¿Cuál es la altura que tiene un edificio? Se le emplea para saber a qué distancia se encuentra un edificio de otro edificio, una casa de otra casa, una persona de otra persona. También se determina cuál es la diagonal que posee ese objeto que está haciendo un tipo de análisis dentro de las razones trigonométricas. Para eso se emplean estas razones trigonométricas. También se le emplea para hacer las construcciones, grandes construcciones, las mega construcciones, como son puentes colgantes, como son edificios altos. ¿Okay? Y se emplea una de las figuras trigonométricas, una de las figuras geométricas que se llama triángulo rectángulo. Es el más empleado en todos los tipos de construcciones que puede haber. Una de ellas tenemos la famosa Torre de París, ¿no? Si ustedes descargan la imagen, ustedes se darán cuenta que está formado por puros triángulos rectángulos. Y están encadenados, ¿no? Uno de otro. Entonces, no quiero que determinamos las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son seno es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto, ya se me duerme, ¿no? Porque no la estoy viendo, no la escucho. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué más me falta por determinar? ¿Cuáles son las otras razones trigonométricas? Otras razones trigonométricas, entre ellas se cuenta la tangente. La tangente. Pero lastimosamente son tres de las principales razones trigonométricas que se emplean para analizar cualquier tipo de triángulo rectángulo. Me faltan tres razones trigonométricas, ¿no? ¿Okay? Vamos a hacerlo ahí. Si hablamos de la cotangente, es lo contrario de la tangente, ¿no? ¿Sí o no? Era cateto opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso era, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ampliar otra fórmula. Viene a dar lo mismo. Okay. 1 sobre tangente de X. Es decir, al momento que yo tengo el valor de la tangente, yo sé cuál es el valor de esta. ¿Sí o no? Me va a dar lo mismo. Luego viene secante. Secante era lo contrario del coseno, ¿no? Era hipotenusa sobre cateto adyacente. Esa era la fórmula, ¿no? Pero vamos a emplear otra fórmula que viene a ser lo mismo.
Y me dice 1 sobre el coseno. No pongámosle tangente. Y luego viene la última fórmula de razones trigonométricas que me dice cosecante, ¿no? Y la cosecante era todo lo contrario del seno, ¿no? El seno. Entonces, me va a quedar entonces 1 sobre el valor de seno que se obtenga dentro de la fórmula, ¿no? ¿Ok? Luego comprobamos si esas fórmulas que están ahí y que están dentro de las últimas fórmulas modificadas a partir del año 2015 hacia adelante, están modificadas. Hay como más de 150 fórmulas de trigonométricas ahorita. Y vamos a ver si verdaderamente son aceptables estas fórmulas que están ahí. Listo. Preguntas hasta ahí, chicos. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Vale? El silencio otorga. Ok. Una vez que ya tengo determinadas todas las funciones, me falta hablar sobre ángulo de elevación y vamos a leer el otro ángulo. Vamos a ver en su libro. Hay una partecita, ángulo de depresión. Ya me acuerdo, yo no voy a compartir su libro. Ángulo de depresión. Hablando de ese ángulo de depresión. El ángulo de depresión es el que empieza, tiene un recorrido en sentido normal al horario del reloj, es decir, va hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Y empieza en la parte alta del objeto que se está analizando. Entonces, ángulo de depresión es aquel que tiene un recorrido normal a las manecillas del reloj. Sí, yo tengo mi línea de tiempo. Esa línea de tiempo. Pero esa línea de tiempo me dice que recorre 30 grados en sentido normal. Entonces, si se encuentra el ángulo de esta forma, y su recorrido es normal al manecilla del reloj, ese ángulo se lo conoce como ángulo de depresión. Pero ese ángulo de depresión a la vez se va a encontrar en la parte extrema de la otra parte de ese triángulo.
a la vez tiende a convertirse en un ángulo de elevación. El ángulo de depresión se convierte en ángulo de elevación. Es decir, si acá tengo 30 grados, acá también debería tener 30 grados. Si aquí tengo 45, acá debe tener 45. Si acá tengo 15, acá también debe tener 15. ¿Sí? Recuerden que todo triángulo rectángulo tiene su lado ángulo recto, es decir, 90 grados. 90 grados. Para esas dos partecitas. Ángulo de depresión se convierte en ángulo de elevación a la vez. Ángulo de depresión es aquel que tiene un recorrido normal a la manecilla del reloj, hacia abajo o hacia atrás. Preguntas. Hasta ahí, chicos, antes de pasar a un ejercicio práctico. Preguntas. No, profe. ¿No hay preguntas? Seguimos. Yo le planteo el siguiente problema. Dado el siguiente triángulo rectángulo, se cuenta que no hay ángulos internos, ¿no? Pero hay dos lados que están formando una L perfecta. Ese lado o esa esquina, ¿cuántos grados va a medir? 90. 90. Quiere decir que vamos a calcular los ángulos internos. Con eso los dos lados. Primero vamos a calcular el ángulo que se encuentra en la esquina derecha. ¿Qué es lo que hacemos primero para poder identificar cuál es el cateto opuesto? ¿Qué se hace? Se tira una raya del lado del ángulo. Nos paramos donde vamos a calcular el ángulo, ¿no? Nos paramos aquí, ¿no? Okay. Y trazamos una flecha en contrario, ¿no? Identificamos el cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto. El cateto adyacente sería 7, ¿no? Y el 9 sería hipotenusa, ¿no? Lo primero que vamos a calcular es el ángulo y vamos a emplear solamente los dos valores que tenemos ahí, ¿no? ¿Okay? ¿Qué fórmula vamos a emplear ahí para calcular el ángulo? Conociendo solamente esos dos valores. El coseno. Coseno. Coseno me dice adyacente sobre hipotenusa. Coseno es igual a
adyacente vale 7 y hipotenusa vale 9. Hago la división. Y eso me va a dar vamos, participe, gáneme. 0.78, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué hago con ese valor? Coja la calculadora, dale clic en la tecla Shift, dale clic en coseno y le va a quedar coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1. Paréntesis, ingresa el valor que está ahí, 0.78. Okay. 0.78, cierra el paréntesis, igual. Y me arroja automáticamente el ángulo. Ángulo es igual a 38.74. Okay. ¿Sí le salió? ¿Sí le salió, chicos? Okay. Entonces ya vamos poniendo los valores dentro del triángulo. Okay. Déjenme ver un marcador que valga. No. Ok, entonces vamos a ponerle valores, pero con colores diferentes. Entonces ya conozco el primer ángulo que vale 38.74 grados. Me falta calcular el ángulo todavía acá abajo, a la parte de arriba, ¿no? Para ello ya te voy a borrar otra vez todo esto. La hipotenusa sigue siendo la misma. Ya borro la flecha. Ahora me falta calcular el ángulo de la parte superior. Trazo una flecha en contrario, el ángulo superior hacia abajo. Ahora el cateto opuesto será 7. El cateto adyacente es el que no tiene valor. La hipotenusa sigue siendo la misma. Hagamos todo esto. Ahora tengo cateto opuesto y hipotenusa. ¿Qué fórmula voy a emplear para calcular el ángulo de la parte superior? Seno. Y seno me dice opuesto sobre hipotenusa. Entonces digo seno, reemplazo los valores de opuesto que vale 7, hipotenusa vale 9 y tengo el valor de seno, que me vale 7 dividido para 9, eso me da otra vez 0.78. ¿Qué es lo que empleamos otra vez? Empleamos la tecla Shift, el valor de seno, y me quedará seno a la menos 1. Paréntesis, ingresa el valor 0.78 y el valor del ángulo va a ser igual a 51,26. Hola. de esto. 0.78 será igual 51.26.
1.26 grados. Para verificar si los ángulos internos del triángulo, los valores suman 180 grados, vamos a ampliar todo y vamos a decir sumatoria de ángulos del triángulo. Y vamos a decir noventa grados a 51.26 grados más 38.74 grados. Sumatoria del ángulo del triángulo es igual a, si sale 180. 51.26 más 38.74 debe darme 180. Debe darme 180 grados y sí me da, ¿no? ¿Okay? Me falta este valor de cateto, ¿no? ¿Sí o no? Me doy cuenta que no conozco los nombres, para que no se utiliza los nombres. Solamente sé que el teorema de Pitágoras me dice c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Este aquí no le hemos dado al lado, ¿no? Entonces ni cuál es a ni cuál es b. ¿Okay? Bueno, hablamos de cuenta que 7 es el cateto A. El cateto que no tiene nombre, no tiene valor, es el B. Dice la hipotenusa. Ahí ya puedo acabar. Entonces este sería B, el extremo, este sería C y este sería A. Ahí sí estamos bien. Voy a calcular el lado B. Entonces esta A tengo que moverla, ¿no? Me quedaría C cuadrado menos A cuadrado es igual a B cuadrado. ¿Sí o no? Ahí me queda así de esa forma. Luego, ese exponente se convierte en una raíz, ¿no? Entonces ya puedo ordenar toda la fórmula. Es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Entonces ya reemplazo los datos. Es igual a la raíz cuadrada de valor de C, 9 elevado al cuadrado más, a ver, veamos el valor del cateto A, 7 elevado al cuadrado. Es igual a 9 elevado al cuadrado 81 menos 7 elevado al cuadrado 49, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 32. Y B va a valer